from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Euskadi, estamos en Donosti, en San Sebastián. Nos hemos venido hasta la sede de la Fundación SIUR, la Fundación del Centro Guipuzcoano de Ciberseguridad, en un sitio espectacular. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con María Penilla, directora general de SIUR. Vamos a hablar de la CRA, Cyber Resilient Act. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Nos hemos venido a Donosti, estamos en un sitio espectacular, además, bueno, siempre hay ruido en las grabaciones de Conservas Guillén porque nos gusta buscar espacios abiertos con vida y con movimiento. Y bueno, estamos con María Penilla. Egunon, María. Egunon, Raúl. Qué ganas tenía de grabar con alguien de esta ciudad tan bonita, porque además tengo maravillosos amigos por aquí. Bueno, Xavier Michelena, que ya ha pasado por Conservas Guillén, Raúl, muchos amigos de aquí. Y en primer lugar, seguramente la gente dirá, ¿quién es María? ¿Con quién está hoy Raúl? ¿A quién está enlatando? ¿O a quién está embotando? Usando terminología de aquí del norte. ¿Quién es María? Pues sí, yo soy María Penilla, soy la directora general de la Fundación SIUR. ¿Y qué es SIUR? Y SIUR es el Centro Guipuzcoano de Ciberseguridad Industrial, que es una iniciativa que depende de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Llevamos 5 años, en noviembre del año pasado hicimos nuestro 5º aniversario. Y bueno, tenemos un objetivo claro y prioritario, que es ayudar a las empresas industriales a mejorar en todos los aspectos relacionados con su ciberseguridad, que no es tarea fácil. No, además, recordemos uno de los principales motores económicos de Euskadi, entorno netamente industrial, donde además un ecosistema, un tejido empresarial muy distribuido, mucha pyme, mucha empresa que necesita mucha ayuda. Pero antes de meternos a hablar un poco de materia, sabes que a mí me gusta siempre hacer 3 preguntas de carácter personal, y si no lo sabes, pues te acabas de enterar. Y me gusta lanzar 3 preguntitas que además nos ayudan a conocer mejor, a entender mejor de quién estamos hablando. ¿Una ciudad? Sanlúcar de Barrameda. Olé. Esto no te lo esperabas. Esto no me lo esperaba, porque estamos hablando con una santanderina que lleva 20 años viviendo en Donosti, Tierra de Adopción. Tierra de Adopción, y Euskalduna ya, porque además has aprendido a hablar euskera. Y me dices Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué Sanlúcar de Barrameda? Yo creo que hay una conexión ahí vasca-Cádiz importante. Sí, de hecho, bueno, a mí en su día alguien me contó que hace muchos años los gaditanos decían que los primeros en descubrir Cádiz fueron los vascos, y es verdad que bajas a Cádiz y hay mucho vasco. Y Sanlúcar porque nada, o sea, mi marido y yo nos enamoramos de Cádiz hace un montón de años y decidimos que cuando nos retiráramos queríamos, Cádiz era el sitio donde queríamos retirarnos, y tuvimos la oportunidad de comprar una casita en Sanlúcar de Barrameda, que nos enamoramos según pisamos Sanlúcar de Barrameda y dijimos, este es el sitio de Cádiz donde queremos estar. Y entonces, bueno, pues compramos el piso y vamos siempre que podemos los veranos, y es nuestro refugio de playa, de buen tiempo, porque la playa en el norte la tenemos, pero el buen tiempo escasea, y nos escapamos siempre que podemos. Yo soy un enamorado de Cádiz, además lo mío es rarísimo porque soy un chirigotero de adopción, me encantan las chirigotas y tengo buenos amigos en Cádiz, uno de ellos Miguel Ángel Benito, que también participó en Conservas Guillén, y creo que Cádiz es una maravilla en todos los aspectos. Sí. Una comida. Pues una comida, y voy a tirar por la tierra las anchoas de Santoña. Además va muy bien con las conservas. Sí, espero, ya veremos si cuando acabe el podcast tengo una lata de anchoas o no, ya os lo contaremos. Ya lo contaremos o lo veréis, porque es cierto que ya no eres la primera que me pide que formalicemos
el concepto de conserva en algo tangible que podamos además compartir con los oyentes. ¿Y una afición? Pues una afición diría el deporte. Yo he sido, bueno, cuando era joven, hace unos cuantos años, ya hace unas cuantas primaveras jugaba al tenis y bueno, pues he incorporado desde muy pequeña el deporte en mi vida y es una afición, una vía de escape y bueno, pues aprovecho ya. Es verdad que con los años cuesta más. Cuesta más. Y no por el trabajo y por el estado físico, pero bueno, diría que sí, que el deporte que es esa vía de escape que aprovecho siempre que puedo. Tan necesario, además, yo también hice mucho deporte casi profesional, porque hice gimnasia deportiva. Esto, mira, la verdad es que lo digo en Conservas Guillén, durante muchos años de federado y alta competición. Y luego yo creo que esa cultura del trabajo, ese respeto por los compañeros, esa cultura del esfuerzo, te ayuda también luego en tu día a día. Por supuesto, la válvula de escape para oxigenar la mente es súper necesaria y los que ya tenemos una edad hay que cuidarse, hay que mantener un buen nivel de vida y eso el deporte ayuda mucho. Sí, yo creo que pues yo que también lo hice a un nivel semiprofesional, hoy te paras, miras quién eres y yo te das cuenta que gran parte de lo que eres es por ese aprendizaje, esa tolerancia a la frustración, ese esfuerzo y lo que significa hacer un deporte y es un aprendizaje de por vida maravilloso. Totalmente de acuerdo. Sí. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a saltar al tema principal del día. En Conservas Guillén hemos hablado de la directiva NIS 2. Recuerdo un programa que grabé con Óscar López de GB Food y con Javier Candau del Centro Criptológico. Hemos hablado de DORA, otro con Silvia Senabre de Banco España. Pero hay otra directiva que yo creo que impacta una norma, ya veremos con qué forma acaba de aterrizarse, no lo sabemos todavía, pero creo que impacta especialmente en la definición inicial que has hecho de CIUR, ¿no? Euskadi, País Vasco, tejido industrial, uno de los principales motores que mueven la sociedad vasca y que generan riqueza en el territorio, y la CRA, la Cyber Resilient Act, que creo, si no me equivoco mal, que toma vigor a finales del 27, es decir, que estamos con mucho tiempo a priori, pero ahora vamos a ver por qué digo ese a priori, lo digo entre comillas. Es una directiva que claramente impacta y vela por la calidad de los productos que se diseñan y que tenemos que incorporar ciberseguridad del diseño, con el sello CE, una serie de garantías y de procedimientos de calidad, pero claro, que cuando uno se lo lleva a la pyme o al tejido industrial de Euskadi, ¿qué nos encontramos? Pues sí, la verdad es que nosotros en SIUR, bueno, dentro del mare magnum de normativas que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Sí. Comentabas varias y bueno, luego en otras verticales hay muchas. Entonces, estamos en una época un poco de caos normativo, que por una parte no podríamos también hablar del debate de si somos excesivamente regulatorios en Europa. Bueno, eso da para mucho. Yo creo que, y es el espíritu que está detrás del CRA, es asegurar, y yo como ciudadano exijo y creo que las autoridades tienen que hacer su trabajo, y es asegurarme a mí que cada producto que compro, cada servicio que uso, que se hace de manera segura. Y eso es, en ese sentido, creo que las regulaciones y el espíritu del CRA es positivo y debe ser así, y es lo que persigue. Que cualquier dispositivo conectado, hardware y software, que se produzca en Europa, que se venda en Europa, que tenga un sello y que la empresa que está ganando dinero con ese producto y ese servicio certifique que hace las cosas bien. Y bueno, y yo creo que eso es como tal y como debe ser. Sí, porque además detrás de ese producto y ese servicio hay un uso de información, hay un uso de determinadas... bueno, entra un poco en conflicto las libertades y los derechos de los ciudadanos con los fines netamente empresariales o el lucro económico de la empresa. Yo también, como ciudadano de la Unión Europea, cualquier directiva o cualquier norma o cualquier regulación que garantice que mis datos o que los servicios que se producen y se desarrollan cumplen con un estándar de calidad me parece fundamental. Además de que, por supuesto, dentro de la Unión Europea no estamos contratando mano de obra en condiciones precarias. Al final ese sello nos garantiza también la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, nos define. Yo creo que eso debe ser así, ¿no? Per se, por concepto. Luego, bueno, pues si nos comparamos con otros mercados, pues sí que hay empresas que dicen que eso nos puede restar competitividad. Yo creo que en este mundo loco que vivimos, y si miramos lo que ha pasado en los últimos 3 meses, algo que no había hace 3 meses y que hay hoy, lo que afecta a la competitividad de nuestras empresas hoy en día no es la regulación, está claro. No. Son los aranceles o son el que tenemos a un señor Trump al otro lado del charco, decidiendo cada día que se levante y toma una decisión. Con lo cual, la competitividad es algo mucho más complejo que una normativa.
Y yo creo que ahí, bueno, podríamos tener el debate, pero bueno, nos faltaría, con media hora no nos daría, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, dado ese debate, al final es verdad que hablabas de otras normativas, una NIS 2, una ODERA, que son normativas a nivel de empresa, que lógicamente tienen un esfuerzo y una inversión, pero el CRA hablamos de producto industrial. Eso quiere decir que de producto, ¿no? Llevado al mundo industrial. Sí, producto para servicios. Al mundo industrial, un PLC, un HMI, un CNC, son productos que obliga a la empresa que lo produce, le obligan 3 aspectos para mí fundamentales. El diseño, desde que hiciste el boceto en un papel, el diseño de ese producto, tienes que tener en cuenta y ser capaz de evidenciar que has tenido en cuenta la ciberseguridad. Sí, la fase de diseño, la fase de desarrollo del prototipo. Todo el desarrollo, que lo incorpora desde el principio. La cadena de suministro, algo también complejo, porque al final afecta a toda la cadena de suministro. No solo afecta a ese producto que yo compro, sino también afecta, si soy un integrador, a esos productos que compro, pero que luego yo los integro y los tengo que certificar. Y luego una parte para mí también muy crítica, que es la monitorización. Tengo que ser capaz, ya no vendo un producto, lo vendo y me olvido, sino que el CRA me obliga que al menos durante 5 años tengo que dar un servicio sobre ese producto. Tengo que monitorizar, tengo que ser capaz de detectar si surgen vulnerabilidades en este hardware o en este software, y tengo la obligación de en un tiempo determinado solucionar esa vulnerabilidad y ponerla de manera gratuita en el mercado, con todo lo que ello implica. Y eso nos lleva a un paradigma de que sabemos que hay empresas que cambia completamente el modelo de negocio, porque ya no vendes un producto, ahora vendes un servicio, porque esos 5 años de monitorización tienen un coste, y eso alguien lo tiene que pagar. Sí, yo creo que al final has dibujado muy bien las 3 dimensiones o los 3 ciclos de vida de la CRA respecto a un servicio, que es la fase de desarrollo, de diseño, ¿no? Donde claramente cuando lo ponemos en perspectiva de ciberseguridad, pues estamos hablando de los requisitos esenciales de la ciberseguridad desde el diseño. Por supuesto hay que gestionar las vulnerabilidades desde el origen, la evaluación de riesgos es fundamental, lo hemos dicho en todas las directivas europeas. Creo que hay un mantra que se repite, que es la gestión del riesgo y la gestión del riesgo en el tiempo. Por supuesto, documentar todo esto de una forma concreta. Cuando saltamos a la fase de conformidad o de entregar el servicio, pues tenemos que seguir manteniendo esa evaluación periódica del riesgo. Volvemos otra vez a hablar del riesgo con mayúsculas. Por supuesto, una declaración de conformidad respecto a que se estás entregando ese producto, ese servicio, en base a unos estándares de calidad que define la Unión Europea y el mercado, por cierto, común de la Unión Europea. Y por supuesto, que tiene vigencia o vigilancia respecto al uso en el mercado. Pero eso, la parte final, ¿no? La del mantenimiento, monitorización, etcétera, creo que es fundamental, porque al final hablamos de que ya no haces un producto, lo entregas y te olvidas, sino que hay un periodo de vida de 5 años, con un periodo de soporte de al menos de 5 años de producto, garantía de actualizaciones y todo esto de forma gratuita. Entiendo que esto, cuando lo ponemos en perspectiva de las empresas de Euskadi, empresas de todo tipo, de distinto tamaño, evidentemente las grandes corporaciones llevarán tiempo trabajando de una forma más proactiva en cómo adoptan las distintas metodologías o frameworks normativos, pero cuando hablamos de la PYME, ¿qué estáis haciendo? Pues es complejo porque además, claro, estamos hablando del mundo industrial, un mundo industrial que hasta hace 5 o 6 años, los 100 años anteriores, ha vivido totalmente aislado de la ciberseguridad, que han considerado que lo de la ciberseguridad no era algo suyo, y eso, bueno, pues esa época se ha acabado, ¿no? Entonces, es un mundo en el que hay industriales que conocen muy bien su producto, un producto que está diseñado para estar el 99,99% del tiempo disponible. Operación, sí. Y cuando les metes la ciberseguridad les cuesta. Entonces llega una primera barrera de que entiendan, porque cuando ellos toman las decisiones de diseño, cuando el industrial toma las decisiones de diseño, las toma con ese objetivo claro de la disponibilidad. Claro, no sabe de ciberseguridad, entonces ni siquiera son conscientes que ciertas decisiones de diseño que no afectan tanto ni al coste ni a la operabilidad, pero sí afectan mucho a la ciberseguridad, pero ni siquiera son conscientes. Entonces, tenemos un problema en todas las empresas de capacidades que internamente no tienen gente preparada que conozca su producto industrial, porque un producto industrial hay que conocerlo bien, y que además tenga la parte de ciberseguridad. Entonces, cuesta mucho hablar con ellos y que lo entiendan y que esas decisiones de diseño incorporen la ciberseguridad. Y eso te pasa en las grandes y en las pequeñas. En las grandes, ¿qué es lo que tienen? Que una grande tiene dinero y tiene recursos para incorporar a una persona que tenga esas formaciones de ciber y hacer un equipo mixto que sean capaces de dar esos pasos. Porque al final
en muchos productos tienes que repensar el diseño desde cero y pensar, Absolutamente. dar la vuelta, comentabas al principio, finales del 2027. Tenemos tiempo, pero cambiar el diseño de un producto industrial lleva mucho tiempo y tiene un coste asociado que podemos estar hablando de un 15 o un 20% de coste extra por modificar el diseño de un producto. Entonces, no es tanto tiempo. El problema de las pymes es que ese talento es imposible para ellos llegar a ese talento, es inalcanzable, no tienen inversión. Entonces ahí es donde yo creo que efectivamente desde lo público es donde tenemos que ayudarles y tenemos esa obligación para que ese tejido que tenemos en Euskadi y en toda España, que eminentemente son pymes, que siguen siendo competitivos y que sigan subsistiendo. Nosotros ahí lo que tenemos es varios proyectos que hemos lanzado en verticales diferentes, en máquina de herramienta, automoción, IoT y dispositivos médicos. Y lo que hemos hecho un framework que hemos diseñado nosotros de evaluación, de cómo tenemos que evaluar un producto, qué controles hay que medir, que ese framework lo compartimos para que cuando le hablamos a una empresa industrial y le decimos tienes que diseñar tu producto de manera segura y te mira así y te dice, ¿pero qué es eso? Que le digas, mira, diseñar de manera segura es, el acceso a este dispositivo tiene que estar con autenticación, tienes que loguear, tienes que guardar todos los eventos, tienes que poner, si estás organizando un sistema, tienes que encriptar, cifrar los protocolos, tienes que segmentar. De eso es lo que hablamos, con el framework ya conseguimos aterrizar mucho de qué estamos hablando. Y luego en cada una de esas verticales que he comentado hemos cogido diferentes productos industriales de Guipúzcoa y les estamos haciendo nosotros de manera gratuita para las empresas en base a ese framework la evaluación de su producto. De manera que les entregamos un informe final y les decimos tu producto llega a cumplir la normativa o no, y si no la cumple, qué controles has fallado y qué tienes que mejorar y qué tienes que cambiar en vuestro diseño. Y luego lo que hacemos es compartir todas las conclusiones que sacamos y con esa visión tan real que tenemos de cómo están nuestros productos en esas 4 verticales diferentes, lo compartimos en sesiones, en charlas, en informes con todo el tejido porque bueno, sabemos que más o menos nos puede dar una idea, un termómetro de cómo están el resto, que sabemos que tienen trabajo por delante. Entonces, todo eso lo compartimos para que aquellas empresas que no han podido participar en los proyectos también tengan esa visión. Y si yo tengo un producto IoT, bueno, pues va a ser parecido y esa evaluación me va a venir bien a mí para saber qué tengo que hacer con mi producto. Al final la verticalización, el crear casos de uso, el replicar en base a ese framework que fundamentalmente también, aparte de desarrollar e incorporar una metodología, crea un lenguaje común, con lo cual es muy fácil extrapolar para todas las empresas automovilísticas de Guipúzcoa, pues saben que tienen que X, ¿no? Y al final esos 4 verticales, que a lo mejor luego son más, pero te sirven para poder replicar de una forma rápida y además muy alineada en base a negocio. Siempre hablamos además que la ciberseguridad tiene que alinearse a negocio, tiene que entender los requisitos y las necesidades del negocio de esta manera, y enhorabuena porque creo que es una decisión muy inteligente y un caso de uso que creo que me gusta buscar siempre iluminar las cosas que son interesantes para que en lugar de inventar la rueda pues intentemos replicar aquellas cosas que funcionan. Creo que te sirve también para minimizar la adaptación de la norma a cada uno de los verticales, porque empiezas a construir un ecosistema común, con un framework común, con el lenguaje común, que entiende un negocio común, con experiencias porque al final lo que reproducimos es un proceso de certificación real, una consultoría previa y una evaluación en laboratorio, con lo cual también para las empresas para muchas es la primera vez que se enfrentan a una certificación de ciberseguridad. Sí. Entonces, con esa experiencia sabes lo que es, sabes lo que te va a pedir un auditor, sabes cómo hay que enseñarle las cosas, sabes lo que se valora, lo que no. Entonces también esa experiencia, luego ellos, que lo que hacemos es que las empresas que participan compartan y participen en mesas redondas y en eventos con nosotros para compartir también al final creas esa comunidad, ¿no? Creas un compartir información donde seguramente también estáis incorporando universidades, laboratorios de innovación, porque hay que cubrir pues todas las fases del proceso. Esta mañana coincidíamos en un debate, ¿no? Y una de las preguntas que decían es cómo este exceso de regulación o las distintas normativas se pueden elevar a la alta dirección, porque al final hablabas de que hay un 15 o un 20% de sobrecostes si no se hacen las cosas desde el diseño. No significa que incluir ciberseguridad sea un coste adicional del 20%. Eso es cuando no lo incorporamos desde el diseño. Sí. Pero decía, ¿no? ¿Y cómo voy yo a mi alta dirección? ¿Cómo voy a mi consejo de administración? ¿O cómo voy a mi director general y digo, no, es que tenemos que incorporar esto porque si no, y dice, no, es que como hay un sobrecoste del 15-20% no lo hago porque si no
mi margen comercial se erosiona y yo no puedo hacerlo. Es que yo creo que la discusión es otra. Claro. Es que yo creo que algo que, bueno, los que estamos en este mundo hemos entendido y lo hemos sufrido, sí. Cuando incorporas la ciberseguridad desde el principio, desde la fase 1 del diseño, luego todo es mucho más sencillo. Sin duda. Y si no, el coste va a ser mucho mayor. Sin duda. Entonces, eso hay que saber traducirlo, o sea, los responsables, en este caso de producto, y los CISOs y los CIOs tienen que saber con qué lenguaje tienen que ir arriba. Qué importante es la esto. Ciberseguridad es una gestión de riesgos, lo mismo que tenemos un riesgo financiero, lo mismo que tenemos un riesgo geopolítico que ahora todas nuestras empresas están sufriendo. Y hay que ser capaces de dejar de hablar de cosas técnicas, de dejar de hablar de firewalls, de dejar de hablar de segmentación de redes y hablar de este es el riesgo, de este riesgo esta parte la tenemos controlada, esta parte no la tenemos controlada, y ser capaces de llevar eso a monetizarlo y ser capaces de traducir eso en dirección de este riesgo, si esta parte de riesgo que no tenemos cubierto ahora no lo cubrimos, nos puede suponer este tanto por ciento. Este contrato que tenemos con un cliente, si no somos capaces de certificarle que estamos haciendo las cosas de manera segura, porque eso ya lo estamos viviendo, nuestras empresas lo están viviendo, hay contratos que se quedan en stand-by hasta que seas capaz de certificarme que hace las cosas de manera segura, eso es la realidad, eso lo tenemos que traducir a dirección. Si no lo hacemos, va a haber contratos con grandes clientes que no se van a firmar. Quedan huérfanos, ¿sí? Y va a haber clientes, porque para nosotros lo vemos claro que es una competitividad, y ya hay empresas que te van a valorar y que van a empezar a que uno de en los procesos de compra ya tienen afortunadamente introducido la evaluación de ciberseguridad y te van a decir, si no tienes una certificación o si no es capaz de certificarme que haces las cosas de manera segura, automáticamente quedas fuera del proceso y estás fuera del mercado. Entonces, eso hay que llevarlo, hay que utilizar el lenguaje adecuado, alinearlo a la estrategia y llevarlo a nuestra dirección y poder llevar en números y monetizar todo ese riesgo y cómo lo gestionamos, ¿no? Estás escuchando Conservas Guillén. Claramente hablamos de gestión del riesgo dinámico, porque al final es un riesgo que evoluciona y que muta en el tiempo. Estamos hablando de conceptos de elevar la ciberseguridad a la alta dirección, lo has explicado de una forma muy visual. Estamos hablando también de la ciberseguridad desde el diseño, que es fundamental, pero luego has introducido otro factor que yo creo que es fundamental, que es la competitividad, ¿no? Es cierto que yo también en conversaciones con CISOs, con ejecutivos, sí que me han dicho que se están poniendo en la mesa de negociación de la firma de determinados contratos o determinados servicios, cuál es tu postura de ciberseguridad, cuál es tu nivel de cumplimiento, cuál es tu estrategia o cómo tu compañía traduce ciberseguridad, porque al final vemos que o cumples con determinados estándares, incluso niveles de evaluación, y al final estamos hablando de esos estándares, o no puedes contratar. Es decir, ya no es que pierdas un 20, un 15% de margen comercial, sino que vas a perder el 100% de tus contratos por no ser capaz de atender y de cumplir con estas directivas. Claro, sí, sí. Es que es así. Al final lo que vemos también en todas las normativas, y porque lo hemos sufrido, la cadena de suministro es un factor clave. Fundamental. Ahora ya tenemos la NIS 2 que te obliga como empresa a que tú eres el responsable de tu cadena de suministro, porque si no, nadie lo va a hacer, con lo cual esa responsabilidad es tuya. Al final todas las normativas tienen claro que nos tenemos que preocupar de la cadena de suministro. Y esa realidad, por ejemplo, con el Esquema Nacional de Seguridad, nosotros tenemos el Esquema Nacional de Seguridad en nuestras licitaciones. El punto número 1 es, ¿tienes el esquema nacional? Si no lo tienes, X, fuera. Claro. Entonces, eso es algo que ya está en marcha y en la administración pública es claro, sí, pero lo estamos viendo también en el sector industrial. Si yo, Volkswagen, tengo una normativa que se aprobó en junio del año pasado, la UNECR 155, que a partir de junio del 2024, para matricular un vehículo y sacarlo al mercado, tengo que certificar ese vehículo, y es una normativa igual que el CRA de ciberseguridad. Si no paso la normativa, el vehículo no lo puedo matricular, o sea, cierro Volkswagen. Claro, todo, para que Volkswagen sea capaz de certificar su vehículo, cada pequeño componente que va en ese vehículo tiene que estar certificado. Y efectivamente, yo que hago el motor no me aplica la UNECR de 155, pero ya me dirá Volkswagen, lo siento, pero tu motor tiene que estar certificado y me tienes que certificar, no con esa normativa, pero algo te voy a pasar yo un control, una auditoría o un equivalente para que tú me certifiques que tu motor cumple mis requisitos, porque si no, yo no puedo sacar mi vehículo al mercado. Y eso lo estamos viendo y eso va a seguir llegando y cada vez va a ir bajando más y más abajo en la cadena de suministro. O sea, que es competitividad. 100%. O sea, 100%. Bueno, incluso te diría, más que competitividad, es darwinismo puro y duro. Es decir, o evolucionas o te extingues, ¿no? Claro, porque al final claramente tienes que cumplir con los requisitos
que tienes que cumplir de forma obligatoria, mandatoria en inglés, sí o sí, y si no lo cumples, pues porque el tienes, mercado te va a obligar. Sí, sí. Estamos de acuerdo, totalmente, y creo que además antes de grabar ya estamos muy alineados en el discurso, pero sí que me interesa tu experiencia, porque entiendo que no solamente como CIUR estáis hablando con los responsables de tecnología, ciberseguridad, en el caso hipotético de que lo tengan, sino que también estás hablando con gerentes, con directores generales, con los dueños del negocio de las compañías. ¿Cómo están recibiendo este mensaje? ¿Cómo lo están viendo? O sea, ¿están receptivos? ¿Son conscientes de que tienen que hacer cosas? ¿O están pidiendo ayuda? ¿O están muy lejos todavía y no son conscientes del problema? Iba a decir el marrón, pero ya lo digo, del problema que les viene encima. ¿Cuál es tu visión de cómo está el Ejecutivo del País Vasco entendiendo esta nueva directiva y cómo está gestionando lo demás? Sí. Yo creo que con la nueva normativa, con el CRA, todavía hay muchas dudas y hay mucho desconocimiento, que es verdad que es una normativa que se aprobó el año pasado en Europa, relativamente nueva y muy, muy disruptiva. Pero yo, desde luego, nosotros somos positivos, somos optimistas. En las industrias con las que nosotros estamos en el día a día, ya tenemos una red de empresas industriales en Guipúzcoa de diferentes tamaños, de diferentes verticales potente, y a veces nos sorprende gratamente que hay pequeñas pymes de 5 o 10, porque es un tipo de empresa muy particular que tenemos en Guipúzcoa, un taller de 10 personas que es líder en el mundo en un producto muy concreto que hace y que está facturando millones. Pero que son 10 personas en la empresa. Entonces, la verdad es que vemos a las empresas concienciadas, sensibilizadas, que tienen clarísimo que tienen que hacer algo, que a veces el otro taller del polígono ha sufrido un ciberincidente y desde luego eso también es la mejor manera de animarles, pero sí vemos esa concienciación desde dirección y de los gerentes de que efectivamente tienen que hacer algo, y ahí es donde nosotros, sobre todo a esas pequeñas, les ayudamos mucho porque muchas veces no saben por dónde empezar, no saben cómo llegar al mercado, es un mercado de ciberseguridad que es ajeno para ellos. Entonces nosotros lo que hacemos mucho es ese punto de unión, ese nexo de unión, de sentarnos con esas pequeñas, les hacemos un assessment muy básico, repasamos con ellos 10 puntos básicos, con eso ellos ya están viendo qué es lo importante, y a partir de ahí les hacemos una hoja de ruta muy sencillita y les lanzamos al mercado y les decimos, y ahora vete a esta empresa y que te hagan propuestas. Entonces, en ese sentido tenemos un servicio y esa manera, ese acercamiento está siendo muy, muy positivo, porque al final es la manera de darles ese empujoncito que necesitan esas pequeñas para dirigirse al mercado, saber qué tienen que hacer, incluso las acciones que les proponemos les priorizamos para que vean qué es más importante. A veces hay pequeños quick wins que les hacen mejorar mucho, y eso, bueno, pues muchas veces incluso te das cuenta con ellos que es quitarles el miedo porque piensan que esto de la ciberseguridad es algo complicadísimo, carísimo, y les quitas el miedo y les explicas que con pequeñas cosas pueden dar pequeños saltos cualitativos. Entonces, bueno, pues ya les das ese empujoncito y esa tranquilidad de que, venga, vamos a empezar. Y nosotros al final lo que decimos siempre, lo importante es dar el primer paso, porque luego... Sí, pequeños pasos o pequeñas cosas al final te hacen conseguir grandes objetivos y incluir una metodología ahí en la rueda. Sí. Y al final lo has explicado muy bien. Pequeñas empresas no dejan de ser cadenas de suministro de grandes empresas, que obviamente están haciendo un efecto de arrastre y están de una forma directa y clara obligando claramente al resto de empresas a que se suman, a que cumplan con las normas, a que garanticen unos estándares de calidad, a que la ciberseguridad es un riesgo de primer nivel que hay que contemplar en las empresas, la ciberseguridad en la alta dirección, etcétera, etcétera. Creo que es un dibujo que a mí, que soy un optimista patológico, me alegra y me indica de que se están haciendo las cosas bien y demuestra claramente como un modelo de colaboración público-privada, que en algunos casos puede ser público-público, porque estaréis buscando colaboraciones también, con otros organismos, y en otros casos será privada-privada, porque seguramente tendréis sponsors que están liderando o influenciando de una forma positiva en esas distintas industrias o verticales que has explicado. Creo que al final la colaboración es mayúscula, es clave, y es un ejemplo que yo siempre digo, ¿no? Que la ciberseguridad es cosa de todos. Y es una necesidad. Una necesidad crítica. María, la media hora va volando, nos hemos quedado sin tiempo. A mí siempre me gusta cerrar el programa con una frase del Dr. King, de Martin Luther King, que dice: siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Siempre busco temas e invitadas enlatadas que ilustren este eslogan o esta frase. Yo creo claramente que CIUR
y María nos lo ha explicado de una forma muy clara y cristalina, está haciendo lo correcto. Muchísimas gracias, es que ricasco. Nada, es que ricasco, Suri. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y bueno, espero que me des la lata y que dentro de la lata haya algo, que no esté vacía. Bye, bye. Agur. Agur. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden in the valley.